¿Qué tal, amigos de este diario? Tenemos nuevo CIS de Tezanos. Ya se pueden imaginar qué es lo que ha pasado. Victoria absoluta del Partido Popular en el último CIS de Tezanos. Esto que estoy diciendo ya saben que es una broma, porque esto es lo que siempre ocurre en el CIS de Tezanos. El PSOE lidera el CIS, también el de mayo, por supuesto, pese al subidón del Partido Popular. Esto es lo nuevo, que le recorta 3,8 puntos en solo un mes. Esto es lo último de Tezanos, que, como siempre, victoria sin problemas, sin paliativos del Partido Socialista, pero que le reconoce Hugo al Partido Popular una cierta tendencia al alza, es decir, incluso un subidón. A ver, yo creo que, en fin, el refranero español es muy bueno, Javi. Venga. Cuando dice que todos van para un sitio y uno solo va para el lado contrario, quien tiene razón es, vamos, los que van en conjunto para el otro lado, es decir, para el lado que tienen que ir, no para el que viene para acá. Es decir, eso es lo que dice el refrán español. Lo expliqué muy mal, pero creo que se me entendió perfectamente. Y eso es lo mismo. Claro. Cuando todas las empresas demoscópicas, es decir, cuando todos los sondeos, las encuestas, dicen que el partido político que ganaría las elecciones en intención de voto, si es que las hubiera mañana mismo, se llama Partido Popular. Es decir, eso es lo que dicen todas las empresas demoscópicas, salvo la empresa demoscópica pública, que se llama CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Claro, es decir, a mí me lleva, al igual que el refranero, a pensar de que quien está equivocado no es el conjunto de las empresas demoscópicas que dicen que ganaría el PP. A mí lo que me lleva a pensar es que quien está equivocado es el CIS de Tezanos, que es el único que dice que ganaría el PSOE. Por mucho que la ventaja que ahora parece tendencialmente que le está dando un poco de subidón al PP y por tanto reduciendo esa ventaja que tenía el PSOE con respecto al Partido Popular. Pese a ello, es decir, insisto, es decir, que cae de cajón. Pero aquí el matiz es importante que hice antes, empresa pública, empresa demoscópica pública. Claro, es decir, ver una empresa demoscópica pública que está diciendo netamente lo contrario a lo que dicen el conjunto, el total del resto de empresas demoscópicas, del resto de encuestas, pues me parece cuanto menos, en fin, claro, grave, ¿no? Grave y criticable. Y además hay otra derivada en todo esto, ¿por qué? Porque si el CIS de Tezanos, es decir, ¿por qué decimos el CIS de Tezanos? Pues por no manchar tanto ese nombre que ha prestado muy buenos servicios demoscópicos a España, no solamente con encuestas de opinión electoral, sino con otro tipo de encuestas, pues para valorar, para medir el estado de opinión de los españoles sobre cuestiones muy diversas, y que es una institución pública que tenía un prestigio hasta que llegó Tezanos, que es un hombre con carné del Partido Socialista. Sí, esas encuestas que se repiten desde hace años una y otra vez, invariablemente, de Tezanos, tuvieran realmente una fundamentación adecuada, ¿cómo no iba a convocar Pedro Sánchez elecciones? Si Pedro Sánchez lo que está esperando es esa ventanita de oportunidad para convocar unas elecciones e intentar volver a armar su aritmética parlamentaria. Es decir, ¿cuál es la prueba de que estas encuestas del CIS no son creíbles? Pues que el primero que no se las cree es el propio Pedro Sánchez. Hombre, a ver, yo si soy Pedro Sánchez y veo que la encuesta del CIS me está dando semejante resultado y que además incluso, a ver, me hice los cálculos en esta ocasión, pero si sumamos PSOE con Sumar y con Podemos y con el resto de partidos, yo creo que le da la suma para mantenerse en el gobierno. Es decir, yo soy Sánchez, veo este CIS y convoco elecciones mañana mismo. Mañana mismo incluso hasta para reforzarme, porque estamos viendo tendencialmente que incluso hasta el PSOE está subiendo en los CIS. Es decir, no es que, en fin, al PP también le da un poquito de subida de vez en cuando, pero el PSOE también está subiendo, me refiero, es decir, tendencialmente en los CIS. Con lo cual, yo si soy Pedro Sánchez, evidentemente convocaría elecciones, pero cuanto antes. Porque este resultado, insisto, tengo que hacer bien la comparación y los cálculos, pero este resultado, a priori, reforzaría a Pedro Sánchez en el gobierno en comparación con como está actualmente. Por lo cual yo veo a esto, y si eso es así, que convoque elecciones cuanto antes. Claro. Porque es que le compensaría, pero vamos, infinitamente. Con lo cual, el que no convoque elecciones, pues yo creo que, en fin, que no da mucha credibilidad tan siquiera al propio presidente del gobierno. Sí que es verdad que en los últimos barómetros, en las últimas mediciones, sí que se está reconociendo un cierto ascenso del Partido Popular, una tendencia al alza, incluso un subidón con respecto a lo anterior, pero siempre por debajo en las expectativas de voto del Partido Socialista. Pero es que esto no se cumple nunca. Tampoco se cumplió en las últimas elecciones generales, en las que Tezanos volvió a fallar más que una escopeta de feria.
Las últimas elecciones, en contra de lo que decía Tezanos, ojo, recuerden, las ganó el Partido Popular. Otra cosa es que la investidura la ganara Sánchez, legítimamente, porque aquí al presidente lo elige el Congreso de los Diputados, no lo elegimos los españoles directamente, lo eligen los diputados, y Sánchez armó una aritmética parlamentaria que efectivamente le permitía ser presidente, pero no acertó tampoco, pero ni de lejos en las últimas elecciones generales. Pero vuelvo a lo mismo, aquí la cuestión ya no es que ponga el PSOE por delante del PP, cuando esto, insisto, el resto de encuestas demoscópicas no ponen al PP por delante del PSOE, bueno, en todo caso, pero al margen de eso, es que si hacemos los cálculos, ¿no?, en fin, del porcentaje de voto y del desgrane de los escaños, yo creo que le da, o sea, habría que ver exactamente cuántos escaños le da a cada partido político, incluido a los partidos nacionalistas, pero yo creo que le da para incluso hasta para reforzar la mayoría aritmética, la coalición progresista. La aritmética parlamentaria progresista que le llaman desde el gobierno en el Congreso. Es decir, ya no solamente es que ganaría el PSOE según este CIS de Tezanos, sino que, insisto, habría que ver el desgrano que hace el CIS de los escaños, etcétera, pero es que le daría incluso hasta para reforzar, para consolidar la aritmética, la mayoría de la aritmética en el Congreso, lo cual me parece todavía más alucinante. Ya no es que gane el PSOE, y que lo ponga de primero, sino es que también incluso le daría hasta para revalidar gobierno porque tendría esa mayoría en el Congreso, ¿no? Bueno, oye, insisto, esto es lo que dice el CIS de Tezanos en contraste con todo lo que dice el resto de las empresas demoscópicas, con lo cual nos lleva a pensar que ese método Alamino-Tezanos, porque cuando llegó Tezanos al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, cambió la metodología de análisis, la metodología de estudio, la metodología a la hora de conformar las encuestas. De hecho, la metodología, esto no es broma, se llama Tezanos-Alaminos. Así se llama la metodología, le puso hasta su propio nombre. Con lo cual, hay una nueva metodología que está usando el CIS para convertir las encuestas, los sondeos en datos, lo que estamos viendo. Tiene una metodología diferente desde que llegó Tezanos y estamos viendo que, en fin, que va a contracorriente del resto de las encuestas. ¿Qué dicen las otras encuestas? Pues como dice Hugo Pereira, totalmente a contracorriente, continuamente están saliendo nuevas encuestas, incluso en las últimas horas han salido algunas como esa. Por ejemplo, este es el barómetro que suele publicar El Debate con bastante frecuencia, pues con esa estimación de voto, 120-122, para el PSOE 145-47, para el PP 40-42, para Vox. Bueno, esto, creo que puede ser más ajustado a la realidad que en este momento se está viviendo. Ahora bien, por ejemplo, se ve, pues un suelo del Partido Socialista que es muy sólido, porque si ese es el suelo, no está mal. Llegó a sacar 90 escaños el Partido Socialista en su peor momento, ¿eh? A ver, desde luego el Partido Socialista Sánchez no está cayendo estrepitosamente las encuestas. Está absorbiendo todo el voto de la izquierda, eso sí. Bueno, el voto de Sumar efectivamente lo estamos viendo, pese a que Podemos parece que está remontando un poco en escaños. Se habla incluso hasta de la posibilidad en un futuro del sorpaso de Podemos a Sumar. En todo caso, bien absorbiendo, que eso es cierto, ¿no? Está absorbiendo Pedro Sánchez el voto de lo que está a su izquierda, el voto de Sumar. Pese a todo, no está cayendo estrepitosamente Sánchez. Esa es la realidad. Tampoco aquí hay que ser objetivos, hay que ser rigurosos. Y las encuestas, lo que dicen, por mucho que sitúen al Partido Popular de primero, el resto de las encuestas, salvo el CIS, ciertamente el PSOE tampoco está cayendo, tampoco está cayendo en picado. 120, 122 escaños tampoco sería un resultado catastrófico para nada, ¿no? Para nada. De hecho, incluso hasta pudiendo superar en un escaño los obtenidos en las elecciones pasadas. Me refiero que no es un resultado catastrófico ni mucho menos para Sánchez, pero aquí lo que llama la atención es que el CIS de Tezanos incluso hasta le da la mayoría, la aritmética mayoritaria en el Congreso. Le da esa aritmética, revalidaría esa aritmética, lo cual ya me parece una exageración, es decir, que no entra en la cabeza de nadie. Por mucho que el PSOE no se descalabre, sí que es evidente que el Sumar se descalabra. Es evidente, es una cuestión totalmente evidente. Totalmente. Entonces, y que le dé también hasta Sánchez para sumar en el Congreso me parece increíble, vaya, me refiero al CIS de Tezanos. Pues esto es el CIS de Tezanos, amigos, sin grandes sorpresas, aunque sí que se reconoce una cierta tendencia al alza del Partido Popular en contra de otras encuestas que lo que reconocen es una victoria clara, no por mayoría absoluta, pero una victoria clara del Partido Popular si hubiera ahora elecciones. El último CIS de Tezanos, es diario, es noticia.